Mis amores. ¿Qué ocurre cuando el peso de la responsabilidad familiar choca con el primer amor real? Abby no solo está descubriendo la vida universitaria, sino también su verdadera identidad. Y en Carly encuentra lo inesperado, un amor que la confronta, la abraza y le exige, por primera vez, elegir por ella misma. ¡Qué rico! Do you kiss a lot of girls at parties? No. Les cuento esta historia, pero antes, ¿qué tal si me regalan un pequeño comentario o like? Esto puede hacer que siga compartiendo más historias así de irresistibles. La historia empieza con el final, la triste familia de Abby que están en el hospital. Abby es una joven introspectiva, sensible y profundamente empática. Desde pequeña, su identidad está marcada por un fuerte sentido de responsabilidad hacia su familia, especialmente hacia su hermano Caden, quien es autista y no verbal. What if I gave Kane my kidney? Would that help make Kane better? A pesar de su juventud, Abby carga con una madurez emocional notable, desarrollada a partir de años ayudando a cuidar a su hermano. Abby se convierte en el pilar fundamental del hermano. Aunque es amorosa y paciente, Abby también vive un conflicto interno. Stop. El deseo de encontrar su propia voz y libertad, sin abandonar a quienes ama. Por eso, cuando la aceptan en la universidad, lo piensa 2 veces. The Harvard of Arts. Well, Harvard is also very expensive. Okay. Pero con el apoyo de su madre, Abby decide seguir su pasión por el arte. Al comenzar la universidad en California, Abby se enfrenta por primera vez a la posibilidad de ser ella misma, sin el peso inmediato de las responsabilidades familiares. My friend Robbie that I was telling you about, I guess knows this guy Brooke, and they're throwing this insane party for the beginning of the semester. El primer día, su compañera de cuarto la invita a una fiesta de inicio de clases. I don't know. I'm gonna have to see. Oh, did I phrase that as a question? Because it's actually... En la fiesta, justo a la entrada del baño, conoce a Carly, y de inmediato conectan. Well, I was gonna ask you to dance, but you don't feel like it, so it's fine. Carly es una joven extrovertida, segura de sí misma, y abiertamente queer. I actually really do like this song. Transmite una energía tranquila pero firme, con una capacidad natural para conectar con los demás sin forzarlo. Representa lo opuesto al mundo de Abby: libertad, elección, identidad sin culpa. Desde el primer momento en que aparece, Carly aporta calidez y apertura emocional a la historia. De un momento a otro, ya están en la pista de baile, bailando, lo que termina en un beso. Ellas pasan una muy buena noche juntas. Aunque al principio Abby no le da mucha importancia al beso que comparten. Okay, so tall, sultry woman doesn't ring any bells. Carly. Días después Carly se encuentra con ella por casualidad. Hey, stranger. Con su encanto natural, Carly le pregunta por qué no le respondió. I really am sorry, though, for not texting you back. Abby, entre risas, acepta salir con ella. Someone's got a date. Jen, come on. Please tell me it's the girl from the party. Seriously, is it her? Durante la cita, todo sale como planeado. Then it's a date. Son como 2 piezas perfectas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Un paseo en la playa y la noche termina en la cama. Abby comienza a explorar su sexualidad al iniciar una relación con Carly. Poco a poco, Abby descubre que puede tener deseos, pasiones y prioridades propias, más allá del rol de la hermana responsable. En otras palabras, a la mañana siguiente Carly despierta en la cama de Abby.
Pero pronto su burbuja explota en la nube cuando sus padres le dicen que necesitan ayuda con Kaden, y que van a buscar una casa para personas especiales. What, like 2 months and you start shopping for a place to send Kate off to? Abby estaba bastante dolida por la decisión de sus padres y decide desahogarse con Carly. Carly la escucha, y la comprende sin juzgarla. Y otra vez, Abby comienza a sentir el vacío y la culpa por haber dejado a su hermano, es demasiado para ella. Pero una vez más, Carly está ahí para consolarla. El único problema es que Abby sigue completamente en el closet. No le ha dicho nada a sus padres sobre su relación con Carly, y eso la lastima profundamente, y así tuvieron su primera discusión. Carly la dejó. Mientras tanto, los padres de Abby están luchando por mantenerse al día con el cuidado de Kaden. Un día, unos chicos lo intimidan y lo golpean tan fuerte que termina en el hospital. Esto ocurre justo el mismo día en que Abby regresaba a casa. Y, debido a este desafortunado evento, la familia tiene que enfrentarse a los servicios de protección infantil, que dicen actuar en el mejor interés de Kaden, aunque, sinceramente, Abby los detesta. He's a smart, talented kid, and he deserves opportunities just like anyone else does. Para ella, la única solución fue regresar definitivamente a casa y olvidar a Carly. La culpa por no estar en casa persiste, especialmente al ver a sus padres batallar con el cuidado de Kaden. Pero sus padres no la dejaron. I don't want to hear anything about you giving up and coming home. Carly también llama para pedirle perdón por haber dejado las cosas como las... Does that mean I'll see you soon? Yeah, you will. Y ellas quedan en verse otra vez cuando Abby regrese a la universidad, dándonos esperanza. La verdad es que esta peli te va a hacer llorar. No one is ever gonna be there for him more than me. Tiene amor, momentos tiernos entre Abby y Carly, y una conexión real que se siente en cada escena. Pero también es una historia triste, porque amar no siempre es suficiente cuando la vida te empuja en otra dirección. ¿Alguna vez han sentido que tuvieron que elegir entre el amor y la familia? ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Abby? Déjame saber en los comentarios. I've come way too far to